Hola a todos y bienvenidos al canal. Mi nombre es David Scors y soy inmunólogo y virólogo del grupo de oncoinmunología en Navarra Biomed. Esta vez vamos a hablar sobre la vacuna de AstraZeneca, fundamentalmente. Es muy parecida a otras vacunas de otras empresas, como ya comentaremos, y fue una de las primeras en desarrollarse y en administrarse, sobre todo a Inglaterra y a personas, a adultos no muy mayores. Su nombre comercial es Vaxzevria, pero se le conoce como la vacuna de AstraZeneca, básicamente. Muy bien, ¿y quién desarrolló la vacuna? Esto es importante aclarar porque muchos de vosotros pensaréis que laboratorios pequeños como el nuestro, o el de Luis en Juanes, o el de Mariano Esteban, tenemos la capacidad de generar vacunas para 400 millones de personas o 4.000 millones de personas. No es así. Los laboratorios como el nuestro lo que hacemos es, hacemos investigación para poner a punto la tecnología necesaria para el desarrollo de nuevas vacunas. Y eso es lo que sucedió con el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford. Es un instituto de investigación especializado en el desarrollo de nuevas vacunas. Bien, pero para lanzar una vacuna determinada al mercado y que se pueda inyectar en las personas, no se puede hacer directamente desde un laboratorio de investigación. Lo que se suele hacer es fundar una pequeña empresa que se llama spin-offs, son pequeñas y medianas empresas de biotecnología que dependen del instituto o del centro de investigación o de la universidad original, pero que contratan gente para poner a punto la producción a mediana escala de una vacuna. En este caso la empresa se llama Vaccitech, y también de hacer ensayos en modelos animales para poder licenciar esa vacuna para uso en humanos. Y normalmente lo que sucede es que viene una gran empresa, empresas muy grandes, multinacionales, de muchísimo dinero, y lo que hacen es comprar los derechos de esa vacuna a esta empresa y al laboratorio que la ha generado. En este caso fue la empresa AstraZeneca. Y son empresas pues con muchísima experiencia, no solo en producción de vacunas, sino en producción de medicamentos. Entonces, estas empresas tienen edificios enteros destinados solo a producir cosas, no a investigar, a producir, con bioreactores de 40, 50, 100, 200 litros, porque lo que hacen es generar vacunas o medicamentos para millones de personas, millones de dosis. Eso es el proceso con el cual, a partir de una vacuna experimental, se lleva al ser humano, y eso es lo que ha pasado con la vacuna del Instituto Jenner. De hecho, la produce AstraZeneca y por eso se le llama la vacuna de AstraZeneca. La vacuna, en concreto esta vacuna, está basada en un trabajo específico que publicaron los del Instituto Jenner. Es este trabajo, si queréis la traducción, es un nuevo vector adenoviral de baja seroprevalencia en humanos, sistemas mejorados para la derivación de vectores e inmunidad comparativa. Este es un trabajo que se publicó hace unos años. Y en la revista es PLOS ONE. No es una revista muy buena, aunque publica trabajos de calidad, pero es para poneros un poco el contexto de la investigación en biomedicina. Lo que en un determinado momento puede ser un diseño de una vacuna normal y corriente, pues de desarrollo para experimental, para SIDA, se puede convertir de un día para otro en una vacuna de altísima importancia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando vino COVID se adaptó estas vacunas de adenovirus, que ya veremos en qué consiste, para el tratamiento de COVID, y esta vez sí que publicaron el trabajo del ensayo clínico en una de las mejores revistas científicas, The Lancet. Y básicamente es lo mismo que tenían antes, pero aplicado para la vacunación contra COVID. En este caso, el trabajo se titula Seguridad e inmunogenicidad de la vacuna
CH, CH viene de chimpancé, adenovirus de chimpancé, Oxford 1 de COVID-19, administrada en un régimen de primado recuerdo en adultos jóvenes y maduros. Ensayo de fase 2-3 randomizado, controlado y a único ciego. Después de publicar este trabajo es cuando ya se le concedió el permiso de pasar a vacunar a la gente en general. ¿Por qué utilizar vacunas basadas en adenovirus? Bueno, en general los adenovirus son virus. Esta es una vacuna muy parecida, por ejemplo, a la de Mariano Esteban y a la de Luis Enjuanes. Son virus. Y los adenovirus en general suelen producir catarros, adenopatías. Son enfermedades que no suelen ser importantes en el ser humano, por eso se eligen como base para generar vacunas. Son virus altamente inmunogénicos, nuestro cuerpo puede desarrollar una inmunidad contra estos virus muy fuerte y se han desarrollado durante muchos años, originalmente para la terapia génica y vacunación contra SIDA y cáncer. Por lo tanto, ya se disponían de datos bastante precisos de qué efectos podrían llegar a tener estas vacunas cuando se aplican al ser humano. Pero en general tenéis que saber que las vacunas clásicamente basadas en vectores virales pues no se suelen favorecer. Aquí se dio el permiso de utilizarla debido a la situación tan urgente y tan problemática que teníamos con la pandemia. ¿En qué consiste la vacuna de AstraZeneca? Pues bien, consiste en esto, en un adenovirus. Esto es un adenovirus, es una partícula de adenovirus. Es un virus muy bonito, de tamaño medio. Esta es una fotografía de criomicroscopía electrónica. Y este es un poquito el esquema de lo que es esta partícula. Es una partícula así más o menos como hexagonal. Está formada por ciertas proteínas que forman su cápsida, sus unidades. Tienen también aquí unas fibras con las que se unen a la célula y después dentro de la partícula tienen su genoma DNA o ADN. Es una molécula de DNA que contiene toda la información para poder producir este virus cuando la lee una célula. Y lo interesante es que es un virus. Son una clase de virus tan extendidos que hay 88 tipos diferentes en los seres humanos. O sea, fijaos, 88 tipos de subtipos de adenovirus solo en el ser humano. Bueno, este de aquí es una representación del genoma de adenovirus. He quitado muchos de los genes que hay por aquí, pero se suelen representar como una molécula lineal que contiene unas regiones que se llaman repeticiones invertidas terminales, aquí, que son muy importantes para que este DNA se meta dentro de la partícula viral. Y a nosotros, para generar esta vacuna, nos interesan dos genes. El gen E1, que es necesario para que el virus se pueda multiplicar en la célula, y el gen E3, que lo podemos quitar sin que haya ningún problema en general para el virus, y así hacemos sitio. Para generar la vacuna de AstraZeneca lo que se hace es coger este genoma viral que, al igual que la vacuna de coronavirus de Luis Enjuanes, está metida dentro de una molécula que se llama cromosoma artificial de bacteria, y es ahí donde se manipula el genoma. Y lo primero que hacemos es eliminar tanto el gen E1 como el gen E3. Y ahora ya tenemos este DNA que no tiene estos genes y nos deja un hueco para poder meter el gen de coronavirus que nos va a producir la proteína S de la variante original de Wuhan 1. Y así ya tenemos un DNA de adenovirus que codifica para casi todos los componentes del virus menos la proteína E1 y nos expresa la proteína S de coronavirus, que es la que forma el peplómero,
las espículas del virus. Bien, de todos modos ahora tenemos que crecerlo, pero ¿cómo lo vamos a crecer si a este genoma, que lo tenemos aquí metido con su nombre en una molécula de DNA, pero no tiene la proteína E1? Y de una manera similar a como se ha diseñado la vacuna contra coronavirus de Luis en Juanes, lo que se hace es, se genera una línea de células que se llama 293T, que podemos crecer en el laboratorio y a la que hacemos que nos produzca la proteína E1 que le falta a nuestro genoma de adenovirus de la vacuna. Este genoma tiene todo menos la E1. Entonces hacemos una célula que nos produzca E1. Ahora transfectamos, es decir, metemos el DNA dentro de la célula y la célula lo va a leer y genera, tanto en el citoplasma como en el núcleo, que es donde se ensambla el virus, todos los componentes necesarios para hacer una partícula de adenovirus, pero le falta la proteína E1. Lo que sucede es que la proteína E1 que genera la célula va al núcleo, ensambla los virus que codifican también la proteína S de coronavirus y como ahora ya tiene E1, el virus es capaz de producir partículas y salir. Pero dentro de este virus tiene la información genética para generarlo menos la información de la proteína E1. El virus, una vez que lo hemos generado, es un virus vacunal, ahora puede entrar en una célula normal, pero no puede ni replicarse dentro ni salir y produce gran cantidad de proteína S. Entonces los virus, que los tenemos aquí muy bonitos, entran dentro de la célula y nos produce todas las proteínas que codifica el genoma menos la proteína E1 y como no tiene E1 no se puede ensamblar en un virus. Le falta la E1 y no puede replicar y no puede salir. Sin embargo, todas estas proteínas y el RNA que produce, el DNA que produce, son reconocidas por estos sensores que, si os acordáis en lecciones anteriores, son sensores que detectan componentes de virus extraños que se llaman TLRs y RIG1. Estos sí que reconocen que la célula está produciendo proteínas de adenovirus y por lo tanto hacen que la célula emita señales de alerta que van a poner en marcha la respuesta inmunitaria. Pero una vez inyectado este virus en la persona, no puede salir. ¿Cómo funciona la vacuna? Como sabéis, porque muchos de vosotros seguro que la habéis recibido, se da por una inyección intramuscular, pues por ejemplo en el hombro. Y el virus lo introducimos en el músculo, en la zona de inyección, y entra dentro de nuestras células que están aquí. Entra dentro, producen todas las proteínas menos la E1, con lo cual ya no va a poder volver a salir, y entre ellas se encuentra la proteína S de coronavirus, la del peplómero, la que utiliza los coronavirus para poder entrar en las células. Y como ya habéis visto en la diapositiva anterior, esta célula detecta la presencia de las proteínas de adenovirus y la proteína de coronavirus y lanza un mensaje de alerta que va a activar al sistema inmunitario. Así que la expresión de componentes del virus y su DNA en la zona de inyección son suficientes para despertar la respuesta inmunitaria. Y aquí tenemos el esquema que ya habéis visto otras veces, un esquema en el tiempo donde inyectamos nosotros la vacuna de adenovirus, el adenovirus entra en la célula y produce las proteínas. Los sensores de proteínas y de ácidos nucleicos de los genomas de los virus que tienen nuestras células hace que también las células asesinas naturales, NK, que sean muy importantes, se den cuenta de que hay una infección, ¿vale? Una infección por este virus, aunque este virus no pueda salir y no pueda propagarse en nuestro cuerpo. Pero eso no lo saben nuestras defensas. Así que, una vez que han detectado la presencia de este virus, comienzan a activar el sistema inmunitario.
Os recuerdo que podéis ver las lecciones anteriores, la vacuna de Mariano Esteban, la de Luis Enjuanes y otra pequeña lección sobre vacunas COVID en general, y os aclararán posiblemente muchos conceptos para todos vosotros que no hayáis seguido los vídeos en el canal. Sin embargo, se comienza la respuesta inmunitaria y alrededor del día 7 y día 14 generamos un ejército de linfocitos T, citotóxicos, aquí con sus ametralladoras, y un ejército de linfocitos B, que son los arqueros del sistema inmunitario y que nos van a producir los anticuerpos específicos frente a las proteínas de la vacuna, ¿vale? En primer lugar obtenemos un pico de anticuerpos IgM, que está aquí, que se llega alrededor del día 14, y después a partir del día 14 comienza a ir bajando. Y por eso damos una segunda dosis de recuerdo, porque de esta manera seguimos amplificando mucho más nuestro ejército, que ahora es de color rojo, porque son linfocitos de memoria, se pueden acordar y son más eficaces a la hora de atacar al virus. Entonces lo que hacemos con 2 dosis es generar un ejército muy bien entrenado de linfocitos T y de linfocitos B. Y además ahora los linfocitos B nos van a producir anticuerpos IgG, que son mucho más fuertes, más estables, más eficaces y aguantan durante mucho más tiempo, pues 6 meses o más, depende de las personas. Todo esto es muy variable. Hay personas que responden muy bien a la vacuna y hay otras personas que incluso la vacuna les falla, lo cual se llama fallo vacunal. Conforme más mayores sean las personas, hay un porcentaje mayor de fallos vacunales. Pero al final nuestro objetivo es generar linfocitos T y linfocitos B memoria de larga vida. Esto no significa que después de vacunarte no te puedas infectar con el coronavirus una vez que te bajan los números de los ejércitos y la cantidad de anticuerpos que tienes en suero. Claro que te puedes volver a infectar, pero una segunda infección, como hemos visto también en vídeos anteriores, hace que este ejército memoria se active muy rápido, justo en los primeros días después de la infección, y la respuesta inmunitaria se adelanta, pues en vez de tener un pico al día 14, tendríamos un pico alrededor de día 6, día 7. Muy bien, lo que sí que es importante remarcar es que la respuesta inmunitaria en esta vacuna no solo va dirigida contra la proteína S de coronavirus, sino que va dirigida contra todo el virus. Por lo tanto, es una respuesta muy potente, pero que va contra todo el virus, contra todas las proteínas de adenovirus. Y eso puede generar problemas. Las vacunas estas no se hacen ahí en el laboratorio, en un botecito y tal, ¿no? Como ya hemos mencionado en otras presentaciones, todo esto se hace a gran escala, se hace en bioreactores, se purifica el producto muy bien, se caracteriza muy bien, se comprueba que sea seguro antes de pasar a vacunarlo a los seres humanos. O sea, no es una cosa que se dé así como así. ¿Por qué utilizar esta vacuna? ¿Cuáles son las razones y las ventajas de utilizar una vacuna de este estilo? En primer lugar, está basada en un virus que se produce en muy grandes cantidades. Se están dando dosis de 10 a la 10 partículas virales por inyección. Eso es muchísimo. Una grandísima cantidad de virus. Está probado previamente en seres humanos, pero en cáncer y en terapia génica. En terapia génica tiene cierta eficacia, pero en vacunas de cáncer y en algunas otras vacunas de SIDA, la verdad es que no ha tenido un gran éxito este tipo de vacunas. Es un virus muy inmunogénico, o sea, genera una respuesta inmunitaria muy potente. Entonces es esperable que, como produce mucha proteína S de coronavirus y al ser muy inmunogénico, es esperable que el sistema inmunitario pues genere también una gran respuesta frente a la proteína S. Pero esto es lo esperable. Puede que no sea el caso y de hecho creo que no es el caso y es necesario 2 o más dosis para generar una respuesta eficaz. ¿Por qué? Pues veamos las desventajas. En primer lugar es un vector viral y como ya os he dicho anteriormente hay una tendencia a no utilizar vectores virales como vacunas.
porque los vectores virales al final, aunque no puedan replicarse, pero pueden recombinar con otros virus, con que una persona que esté enferma con otro virus cuando se vacuna, pues puede haber cosas allí que no se controlen tan bien como otros tipos de vacunas. Ese no es el caso de las vacunas RNA o de las vacunas DNA o de las vacunas de proteínas purificadas, que tienen un perfil de seguridad mucho más alto y además la composición está más definida. En las vacunas basadas en vectores virales, pues hay ciertos riesgos, de acuerdo con mi opinión. La mayor parte de la respuesta en esta vacuna pues va contra el propio virus. Es decir, nosotros nos hemos infectado tantas veces con adenovirus a lo largo de nuestra vida que tenemos muchos anticuerpos, tenemos muchos linfocitos específicos frente a los componentes del virus. Por lo tanto, si lo utilizamos como una vacuna, nuestro propio sistema inmunitario podría inactivar al virus que estamos utilizando como vacuna. Esto da problemas cuando queremos dar la vacuna con 2 dosis, porque con la primera dosis generamos anticuerpos y después con la segunda dosis metemos el virus de nuevo y se puede neutralizar por los propios anticuerpos contra adenovirus que hemos generado en la primera dosis. Así que tampoco es tan bueno que la mayor parte de la respuesta vaya contra el resto de componentes del virus, las proteínas de las cápsidas, de las fibras. También es una vacuna que genera mucha inflamación. Ya sé que también las de RNA generan mucha inflamación, pero las de adenovirus, debido a que son partículas virales y muchos de nosotros tenemos ya inmunidad previa contra este tipo de virus, pues puede generar grandes problemas inflamatorios. Y de hecho, si os acordáis, fue uno de los grandes problemas que hubo en una proporción pequeña, pero bueno, significativa, de personas que sufrieron unos efectos secundarios en algunos casos muy graves con este tipo de vacunas. Es un coste elevado. Todas las vacunas basadas en vectores virales pues tienen un coste elevado. Hay otras opciones bastante más baratas y yo creo que con un perfil de seguridad más elevado. No me entendáis mal, no es que esté en contra de estas vacunas en sí misma. Tiene sus aplicaciones. En terapia génica los adenovirus funcionan muy bien. Luego también hay otros tipos de adenovirus que funcionarían mejor. Están los gutless, que prácticamente tienen un 80%, 90% del genoma deleccionado. Este solo tiene un par de regiones del genoma deleccionadas muy pequeñas, entonces el perfil de seguridad no es tan elevado. Otras vacunas muy similares a la de AstraZeneca, no voy a hacer presentaciones para cada una de ellas porque son muy similares. La primera de ellas, que seguro que sabéis, la vacuna de Janssen, de Johnson & Johnson. Parece un juego de palabras, a veces es confuso, ¿no? Este es el nombre comercial, JNJ 78436735. Yo creo que el marketing les ha fallado un poco, ¿no? Y es básicamente lo mismo que la vacuna que os he presentado, pero la vacuna de AstraZeneca es un adenovirus de chimpancé. No lo he mencionado antes, pero es importante. La de AstraZeneca es un adenovirus de chimpancé porque los que desarrollaron esta vacuna pensaron que no tendríamos una respuesta inmunitaria previa frente a adenovirus de chimpancé. En el caso de la vacuna de Janssen, es un adenovirus humano, que se llama AD26. AD26 es el serotipo 26. Recordad que hay 88 serotipos en el ser humano, ¿vale? Esta es la vacuna de Janssen y Janssen. Luego está la vacuna Sputnik rusa, que se llama GAM-COVID-Vac, ¿bien? Y ellos, a la hora de diseñarla, lo hicieron más inteligentemente. Hay que reconocerlo. Ellos utilizaron, en vez de un serotipo, 2 serotipos de adenovirus humano, el 26 y el 5. Entonces dan una primera dosis con el serotipo humano AD26. Entonces generan una respuesta inmunitaria contra la proteína S de coronavirus y el adenovirus AD26. Pero después la vacuna de recuerdo la dan con otro serotipo diferente de adenovirus. Los serotipos es que se diferencian en
pequeñas cosas en las proteínas que forman el virus. Pero si, por ejemplo, una persona vacunada con la primera dosis genera una respuesta inmunitaria contra después este otro adenovirus todavía puede entrar en una segunda dosis sin que lo neutralicen los anticuerpos que se han generado en esta primera. Es utilizar dos tipos de adenovirus diferentes para evitar que este segundo no cumpla su función porque la respuesta contra el primero lo elimine. Y finalmente tenemos la vacuna de CanSino Biotech, es un nombre interesante, no sé cómo lo han elegido, ¿no? Es vacuna china, se llama Convidecia y está basada en un serotipo humano AD5, que es como la de Janssen de Johnson & Johnson, pero en vez de ser 26 es 5. Y la rusa pues combina el 26 y el 5 con una vacunación inicial con y una de recuerdo con Pero básicamente estas vacunas pues son muy similares. Bueno, y esto es todo. En los próximos vídeos trataremos las vacunas RNA o ARN, que son las que hemos recibido casi todos nosotros. Os agradezco por vuestra atención. Recordaros que si queréis os podéis suscribir también al canal si os interesan estos temas. Hasta la próxima.